Daniel capítulo 1, versículos 1 al 6 y luego 19 al 21. Yo voy a leer versículo 1, ustedes conmigo versículo 2 y así alternadamente hasta llegar al versículo 6 y luego brincamos a 19 igual. La Biblia dice: en el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de sus utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, para enseñarse las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. En estos Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Versículo 19, yo lo voy a leer. La Biblia luego nos dice: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Versículo 20, todos juntos. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a orar. Señor, en esta mañana vivimos en un mundo que ataca nuestra identidad, nuestra masculinidad, y nos quiere convertir en babilónicos, Señor. Pero gracias, Señor, porque podemos escuchar tu voz en este día y ser los hombres que has querido que nosotros seamos. Ayuda que hombres valientes, hombres responsables, hombres honestos y piadosos salgan de este lugar, Señor, para influir a un mundo con la luz que tanto ocupa porque anda en tinieblas, Señor. Ayúdanos, diríjanos, salva las almas perdidas. Y Señor, me rindo mis palabras, mis labios a tu Santo Espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Esto es la predicación número 9 de nuestra serie de masculinidad bíblica. El título en esta mañana es esto: Atrévete a ser un Daniel. Atrévete a ser un Daniel. Hay una foto que viene enseguida aquí, que es de una ventana, y no es cualquier ventana, es una ventana especial. Esto después de que cayeron las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001, cayó una torre entera, y luego, después de recoger toda la basura, todas las otras ventanas estaban rotas. Esta fue la única que se mantuvo intacto, que no se había quebrantado. Y mi pregunta es, cuando nosotros vemos la vida de Daniel, es esto: ¿estarás tú como varón cristiano al final de la vida, al final de los ataques, al final de tantos mensajes del mundo invadiendo nuestra mente? ¿Vas a retener tu identidad en Cristo? ¿Vas a retener tu masculinidad como hombre cristiano, o vas a ser como los muchos que se han roto? Hermanos, la Biblia menciona de Daniel, y Daniel es un hombre, gracias a Dios, semejante a esa ventana que acabamos de ver, ¿no? Semejante a él que su corazón se mantuvo firme en Dios. Lo conocemos en capítulo 1 de la profecía de Daniel como un joven en contacto, en comunión con Dios. Y cuando seguimos los capítulos del libro de Daniel, al final lo encontramos como un viejito, pero todavía en contacto con Dios. Y mi pregunta es esto para todos los hombres cristianos en esta mañana: ¿estarás intacto al final? ¿Va a durar tu cristianismo a pesar de tantos ataques en
contra. Entonces, yo tengo unas preguntas para mis hermanos en Cristo en esta mañana. Aquí están. ¿Es posible que hombres cristianos, a pesar de que viven en un mundo que hace todo lo posible para eliminar su identidad en Cristo y su masculinidad, se mantengan firmes hasta el final? ¿Es posible, hermanos? Amén. Pregunta número 2 yo tengo, semejante a esa primera pregunta que tiene que ver con Daniel. ¿Es posible que los jóvenes que asisten a una universidad secular y luego trabajan en un mundo secular pueden conservar su cristianismo, impactar la cultura en lugar de ser impactados por la cultura? ¿Sí? ¿Es posible que ni vayas al instituto bíblico, aunque es una buena idea por los que son llamados a eso? Pero es posible asistir el BUAP, el UDLAP, pues por allá y entrar en una carrera y ser un cristiano ingeniero, un cristiano arquitecto, un cristiano mecánico, y aún así en un mundo secular retener su cristianismo. Amén. ¿Es posible? Yo tengo otra pregunta, hermanos, y es esta: independientemente de las circunstancias difíciles, ¿pueden los hombres cristianos estar gozosos en Dios en lugar de estar enojados y violentos? Es posible. Es posible, y Daniel nos revela sobre esto, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta mañana, en esta predicación? Vamos a mirar a la vida de Daniel y agarrar dos cosas: inspiración e instrucción, para que seamos como esa ventana de las Torres Gemelas. Aunque todo lo demás caigan, nosotros firmes. ¿Y firmes hasta cuándo, hermanos? Hasta que Cristo venga, o hasta que nosotros vayamos con Él. Entonces, vamos a entrar en Daniel capítulo 1 y necesitamos saber un poco de trasfondo de la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque ahí empieza Dios en Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Entonces, Daniel 1 y 2, dice la Biblia: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino ¿quién, hermanos? Nabucodonosor, rey de ¿dónde, hermanos? Hoy en día, si lo ubicas, es Irak. Dice, y a Jerusalén, y no vino de vacaciones, vino para matar, dice, la sitió, ¿verdad? Rodeó toda la ciudad con sus ejércitos con el fin de matar por hambre a la gente hasta que se rendieran su ciudad a él. Ahora, hay que entender un poco de Nabucodonosor. Su papá, Nabopolosar, era un hombre que en su tiempo consiguió la posición de rey de Babilonia. Ahora hay que entender, en tiempos antiguos ellos no tenían votos para quién iba a ser el rey. Hubo dos maneras para ser un rey: nacer en la familia real, o sea, el príncipe del rey. Cuando el rey moría, pues su hijo quedaba en su lugar. La segunda manera era de matar al rey y pues tomar la posición y decir, ahora que maté al rey, yo soy el rey. Me imagino, me explico, hermanos. Entonces, Nabopolosar y Nabucodonosor no vinieron del linaje real. A través de una revolución en contra del rey de Asiria, pues Nabopolosar consiguió y se mantuvo como el rey de Babilonia. Entonces, él muere en el año 605 antes de Cristo. ¿Y quién se queda en su lugar? El hombre que leímos en capítulo 1, versículo, Nabucodonosor, ¿ok? Todos terminando la predicación tendrán que saber cómo deletrear Nabucodonosor. ¿Amén? Ok, entonces Nabucodonosor tenía dos cosas como legado que su papá le había dejado en sus manos. ¿Ok? La conquista de otras naciones para levantar Babilonia. Y número dos, su otra parte de su legado era la adoración de su dios falso llamado Marduk. Entonces, cuando Nabucodonosor toma el reinado, el deseo de Nabucodonosor era de ir y conquistar otras tierras para que fuesen parte de Babilonia. Ahora, cuando Nabucodonosor llegaba, él no era un buen vecino. No solamente estaba contento de vivir al lado de tu casa, quiso tu casa también. Y cuando llegaba, no iba a conseguir tu casa a través de contratos, a través de pactos, a través de firmar papeles. Él iba a llegar, iba a cortar cabezas,
y su ejército era famoso para matar a los hombres, violar a las mujeres y agarrar a los niños por los tobillos y pegar sus cabezas en contra de una peña, y luego se quedaba él en su lugar. Era violento, era cruel y dedicaba todas sus naciones conquistadas a su dios llamado Marduk. Entonces, hermanos, nosotros vemos que Daniel en ese contexto nació y empezó a vivir los primeros años de su vida en un choque que él no creó, sino un choque entre país ajeno y su país. Aquí tenemos atrás, hermano. Nabucodonosor de Babilonia en contra de Joacín, o Joaquín lo tengo aquí escrito, pero Joacín, el rey de Judá. Entonces, en medio de todo esto, hermanos, Nabucodonosor vino, y la Biblia nos dice en versículo 1, vino a Jerusalén y la sitió. Ahí es donde nació Daniel, ahí es donde se crió, ahí es donde él tenía un temor de Dios, ahí estuvo el templo donde él pudo hacer sacrificios, escuchar la voz de Dios, ser enseñado por levitas que Dios le había ordenado para ser su maestro de la Biblia. Y en medio de todo eso, Daniel nace en un mundo lleno de caos. Caos que él no creó, pero caos que él tenía que vivir con ese caos. Entonces, Nabucodonosor viene y él tenía, hermanos, un plan de 3 fases para totalmente conquistar a Jerusalén. La primera cosa era de quemar el templo. ¿Por qué? Porque recuérdense, él sabía que la confianza de Israel era en su Dios. Entonces, si él podía llegar, quemar el templo, sacar todos los utensilios de ese templo, llevarlo a su Dios, iba a desmoralizar todo el país y decir, mi Dios es más fuerte que tu Dios. ¿De qué vale como hombre confiar en Dios si tu mismo Dios no te salva de la muerte? Mi Dios es mayor que tu Dios. Entonces llega y quema el templo. Siguiente cosa, que llevar en cautiverio, llevar cautivos, no los cualesquiera, sino los de linaje real, para luego llevarlos a Babilonia. Y luego tercero, educar en Babilonia a esos hombres para que ellos fuesen según su deseo. Entonces, en lugar de seguir y servir a Dios como debían, Nabucodonosor querían que fueran siervos de él y su Dios. ¿Me explico? Entonces, esto fue una manera cruel de tomar a fuerzas a gente. Y la Biblia nos dice en el siguiente versículo, en un versículo aquí, no vayan a ir en su Biblia, pero se lo voy a leer aquí en la pantalla. Segundo de Reyes 24, 13 y 14 nos decía en cuanto a su método. Dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. ¿Estás viendo qué hizo? Él llega, él roba el tesoro nacional y toda la fe que ellos tenían en su Dios, otra vez diciendo, mi Dios es más grande que tu Dios. Hombres, créanlo, no vas a vencer a mi Dios ni a mí. Entonces, siguiente versículo nos dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los que, hermanos, príncipes. Eso fue su idea, príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. ¿Qué estaba haciendo? Nabucodonosor estaba poniendo en orden un plan para totalmente rehacer Israel según su imagen. Remuevo todos los príncipes, hombres valientes, para que los que quedan ahí están en temor, ya no tienen confianza en Dios, y mientras que los tengo en Babilonia, los voy a rehacer según mi plan, según mi plan. Entonces, eso fue lo que él hizo. Ahora, hay que entender, hermanos, que arriba de y encima de todo esto, Dios estuvo en control. Amén. La razón que todo esto pasa no es que Dios es un Dios débil, no es que es un Dios que no cuida a los suyos. La razón que todo esto pasa es que Dios es un Dios de verdad, y cuando promete, cumple, hermanos. Amén.
Y que cuando Dios, que es un Dios santo y su gente, su pueblo no refleja su santidad, los castiga. Y Dios dijo desde Deuteronomio a través del profeta Moisés: cuando ustedes no me hacen caso a mis días de reposo, a mis leyes, a mis mandamientos, voy a permitir que un rey lejano vendrá con otra lengua, con otras costumbres, y les va a sitiar, a quitar y remover de acá, porque esto es mi tierra. Y si quieren ser paganos, sean paganos en otra tierra, pero aquí no. Entonces, Dios no dejaba de existir porque todas esas cosas pasaron, sino que Daniel tuvo que entender algo. Yo no causé esta situación. Mis antepasados, mis papás, mis abuelos, ellos causaron este problema. Ahora tengo que vivir con este problema, pero ¿qué voy a hacer en el proceso? Entonces, una vez en Babilonia, miremos acá por favor, hermanos, la Biblia nos dice lo que ocurrió, versículo 4, ya hemos leído sobre Daniel, sobre sus 3 amigos judíos, y la Biblia nos dice, hermanos, sobre él: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase, hermanos, 2 cosas: las letras, ¿y qué dice, hermano? La lengua de los caldeos, o de los de Babilonia. Él tenía una táctica, hermanos, aquí. Y la táctica era muy, muy a propósito. Aquí es la táctica de Nabucodonosor. Nabucodonosor está levantando el reino. Él tiene muchas otras tierras conquistadas y tiene recursos limitados. Entonces, en lugar de colocar soldados en todos esos, que sería imposible, la manera de cambiar las naciones era de cambiar los jóvenes de esas naciones, discipularlos a su forma, se puede decir, y regresarlos a Babilonia para que ellos regresaran a su tierra para reinar, pero con una mentalidad babilónica y no una mentalidad con temor de Dios. Me estoy explicando, hermanos. ¿Ok? Ya puse la mesa y aquí viene lo práctico. Lo práctico. Él usó una táctica, hermanos, de remover y reemplazar. Remover y reemplazar. Y la primera cosa que él removió, capítulo 1, versículo 2, él removió pues el templo de Jehová y reemplazarlo con el templo de Marduk. Mire capítulo 1, versículo 2. La Biblia dice aquí: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa ¿de quién, hermanos? De Dios, y los trajo a tierra de Sinar, o sea, Babilonia, a la casa de su ¿qué? Su Dios. Ahora, hermanos, en el proceso Daniel es secuestrado y él es llevado a una distancia de 800 kilómetros de Jerusalén. Y Jerusalén en la casa de Dios, donde estaba la mera presencia de Dios, los sacrificios para Dios, los maestros y levitas de Dios estaban allí, y Dios los removió. Y la idea de Nabucodonosor es remover a hombres de la casa de Dios y ponerles en una religión pagana. Una religión pagana. Pregunto, ¿no piensas que hoy en día Satanás usa la misma táctica para removernos de la casa de Dios, hermanos? Amén. Usa muchas cosas. Ahora tú puedes pensar lo que tú quieres pensar del virus, que fue un accidente o algo, pero algo ha saqueado muchos hombres de la casa de Dios. No los meros valientes, ya han regresado, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Pero no, en ninguna manera. Cuando te ofrecen un trabajo nuevo, siempre va a ser el domingo, siempre va a ser jueves, siempre va a ser el momento cuando debes estar ¿dónde? En la casa de Dios. Es una táctica no solamente de Nabucodonosor, sino de Satanás mismo, que le empodera para quitar hombres valientes de la casa de su Dios. Siguiente cosa que él hizo, hermanos: remover el conocimiento de Jehová y reemplazarlo con la ciencia secular de Babilonia. Capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, deben para ser enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Y que aquí está su idea: y que les enseñasen las letras y la lengua. ¿De quién, hermanos? De los caldeos. Esto realmente es la
es el proceso lógico de acá. Quitar un hombre del templo, ponerle en un templo pagano, y en el templo de Dios hubo levitas con la Biblia enseñándoles quién es su Dios, ¿sí o no? Y ponerles en otro lugar para llenar sus mentes con ideas seculares, hermanos. Hay que entender algo de Babilonia. Babilonia tenía sus libros, entre comillas, sagrados. Dos de ellos, uno famoso que se llama el Epic de Galgamesh. Y en ese libro totalmente contradecía lo que la Biblia dice sobre la creación y el diluvio en los días de Noé. Ahora pregunto, ¿el mundo no quiere hacer lo mismo con nuestros jóvenes? Sacarlos de la casa de Dios, meterles ideas seculares de que Dios normalmente no creó todo y Dios no es un Dios de juicio. Claro que sí, tú puedes escoger tu Dios y nada pasa. Esa es la idea humanista que quieren meter en las mentes de todos nosotros los hombres. ¿Y qué les dio? Les dio una beca de 3 años, hermanos. La idea de estar en la Universidad de Babilonia, 3 años, todo gratis, no tienes que pagar clases, le damos el todo. Pero aquí fue la idea fue para hacerte como yo quiero que tú hagas y no como Dios quería que se hicieran. Siguiente cosa, remover su masculinidad y reemplazarlo con neutralidad respecto al género. Mire capítulo 1, versículo 3. Y dice, y Silios en la casa, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus ¿qué, mis hermanos? Eunucos. Versículo 7 menciona, dice, a estos, el jefe de los ¿qué, mi hermano? Eunucos. Ahora, ¿por qué dice la palabra eunuco aquí? Es una palabra que aquí en México no vamos a estar usando todos los días, pero está en la Biblia. ¿Qué quiere decir un eunuco? Hay que entender Nabucodonosor. Él fue un rey típico y perverso. Tenía su esposa para dar fachada a la nación de que es un hombre casado, pero tras ella, él tenía un montón de mujeres, y en cada palacio de esos reyes perversos hubo una cosa llamada el harén. El harén era un lugar donde las mujeres más bonitas de todo el palacio, de todo el reino, estuvieran ahí para que Nabucodonosor pudiera tener relaciones sexuales con cada uno de ellas. Entonces, lo que Nabucodonosor, porque él quiso todas las mujeres para sí mismo, un mujeriego era, lo que pasa es que no pudo tolerar hombres normales en su palacio. Entonces, lo que hicieron, literalmente, perdón la palabra, pero castraba a los hombres para ser siervos suyos totalmente. De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento dice, algunos se han hecho eunucos por los hombres, por los reyes, para poder dominar sobre ellos. Entonces, hermanos en Cristo, si usted piensa, solamente Daniel y sus 3 amigos estaban entre ellos, pero ellos no hicieron esa crueldad con ellos. No es cierto, hermanos. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 39, si puedes ir allí rápidamente. Isaías capítulo 39, por favor. Otro profeta dio profecía de todo lo que iba a pasar, y nos dice en versículo 7, como parte de este juicio, dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán, ¿qué, hermanos? Eunucos, dice, en el palacio del rey, ¿de quién, hermanos? De Babilonia. Hermano Fidel, me da el volumen inalámbrico, por favor, excelente. Hermanos, yo pregunto, ¿puedes imaginar la humillación de todo esto? De que tú naciste como linaje real. Tu mismo Dios declaró en Deuteronomio capítulo 23, versículo 7, que si alguien hubiera pasado eso, ni puede entrar en la congregación de Jehová, hermanos. ¿Puedes imaginar todo sueño quitado de ser papá algún día, de dejar un legado, de casarse bien y normal, y que todo eso pasara, no por lo que yo hice, sino por mis antepasados? Hermanos, mire, remover y reemplazar era la idea de Nabucodonosor, hermanos. Y luego por final, hermanos, remover su identidad en Jehová y reemplazarlo con su identidad pagana. Ellos, hermanos,
tenían una última cosa dentro de ellos. Me puedes mover de Israel acá, pero retengo mi identidad. Me puedes convertir en eunuco, pero retengo mi identidad. Me puedes hacer muchas cosas y hacerme alejarme de la casa de mi Dios, pero mi identidad lo retengo. ¿Y qué hizo el rey de Babilonia? Hasta eso tocó. Y mira lo que la Biblia nos dice aquí en el versículos 6 y 7. Eso fue como el último clavo en el ataúd, hermanos, para encerrarlos totalmente como babilónicos. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos, ¿qué les puso, hermanos? Nombres, nueva identidad. Puso a Daniel Beltasázar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Los nombres aquí son muy importantes. Ahora, capítulo 4, versículo 8. Miren allá, por favor. ¿Qué fue la intención del rey Nabucodonosor en hacer todo eso? Ahora, hermano, si esto es un poco profundo, relaja tu mente, va a llegar lo para explicarlo, ¿ok? ¿Sí? Quiero darle un buen trasfondo de esto para que entiendan tu mundo y el mundo de ellos. Y mira lo que la Biblia dice, capítulo 4, versículo 8. Aquí está hablando el rey en el problema que tiene y dice, y hasta que entró delante de mí, hablando de Nabucodonosor, Daniel, cuyo nombre es que Beltasázar, como el nombre de mi ¿qué? De mi Dios. No fue, no me gusta el nombre de Daniel, que lo voy a poner otra cosa, no. Es que está quitando su identidad, hermanos. ¿Qué quiere decir Daniel? Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y hermanos, Beltasázar quiere decir príncipe de Bel, el Dios, un Dios falso de Babilonia. Ananías quiere decir amado por Jehová. Eso fue cambiado a Sadrach, que quiere decir iluminado por el Dios Sol. Misael quiere decir como Dios, el hombre que es como Dios. Lo cambió a Mesac, que quiere decir quién es como Sac, otro Dios de Babilonia. Y luego Azarías, Jehová es mi ayuda. Y se convirtió a siervo o Abednego, siervo de Nego, otro falso Dios. Entonces, hermanos, aquí está, para sellarlo totalmente y para que fueran totalmente babilónicos, ya no temerosos de Dios, ya no para caminar con Dios, nada, no para ser hombres, les da otra identidad, remover y reemplazar. Y todo esto, hermanos, nos revela que para hacer y ejecutar todo su plan vino un momento de presión. ¿Cuál es el momento de presión? Iba a usar la prueba de ¿qué? Lealtad, que tenía que ver con la ¿qué, hermanos? Con la comida. Miramos aquí, capítulo 1 otra vez, versículo 5. Y le señaló, ¿quién? El rey, ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos presentasen delante del rey. En estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice, los hijos de Judá, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasázar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ellos ahora están en una crisis de fe. Creo yo en el Dios de Nabucodonosor. Me hago su siervo, me hago dependiente de él, o retengo mi fe en Dios. Porque Dios desde el huerto de Edén ha probado la lealtad del hombre a través de comida, ¿sí o no? ¿Comes esto o no comes esto? Y vamos a ver cuánto me amas, ¿sí? Así siempre ha sido el método de Dios, hermanos. Me acuerdo de Fidel Castro, que escuché de que cuando hay un gobierno que quiere controlar a la gente, quiere convertirse en Dios y no hay lugar para el Dios verdadero. Igualmente en Cuba pasó, hermanos, y decía una vez que Castro entró en el salón de los niños chicos allá de primaria y les dijo, ustedes niños, oran a Jesús para que les dé un dulce, a ver qué pasa. Y todos los niños agacharon y oraron a Dios para un dulce y no. Ahora dice, ahora pídeme a mí, Fidel Castro, por un dulce.
les daba a todos. Y con su foto de Fidel Castro en todo salón, entiende lo que estaba haciendo. Ya no dependes de Dios, tú dependes de mí. Y hay que entender el contexto de Daniel. Daniel era del linaje real, se acostumbraba desde chico a comer buenas comidas, ¿sí o no? Él no comía en McDonald's por allá, hermanos, amén. Él comía 5 estrellas, eso ya estaba en él. Aparte de eso, él era parte de un sitio en que literalmente por el hambre que eso provocaba en Jerusalén, las mujeres estaban comiendo sus bebés, hermanos, recién nacidos, hermanos, en Cristo. Por luego la transportación a Babilonia, que era cruel, pocos supervivieron, hermanos, en Cristo. Y por supuesto, eso hubiera sido un antojo muy, muy grande para Daniel y para sus 3 amigos. Entonces, después de esa cruel transportación, le sienten delante de la mesa del rey con chuletas sazonadas con ajo y cebolla. Amén. Cóctel de camarón, tortas de jamón y queso y ensaladas con pedacitos de tocino. Y para tomar al final, pues la Biblia dice vino de 5 estrellas, todo de rey. Amén. Y hay un problema con eso, con Daniel. El menú de Nabucodonosor, el rey, era muy diferente que el menú de Jehová, el rey. Y él tenía que tomar una decisión. ¿Voy a consumir o contribuir? ¿Me explico, hermanos? Yo voy a ser alguien que consume y en el proceso soy consumido, o voy a pararme para Dios y contribuir, hermanos. Antes que usted piensa que este hombre Daniel era diferente que usted, él tenía carne y él tenía el espíritu, ¿sí o no, iglesia? De hecho, cuando lo pusieron, dice, el espíritu de los dioses está en él. Entonces, él tenía la misma debilidad de nosotros, hermanos. Él tenía una lucha dentro de sí cuando le servía este plato de comida. Su carne decía, pues, comamos y bebamos porque mañana moramos. Pero el espíritu decía, es cuando te sientas con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Y gloria a Dios que en el momento el que ganó fue el espíritu y no la carne. Y la Biblia nos dice, cuando Daniel puso un curso de victoria, de masculinidad, de identidad por lo resto de su vida. No fue por suerte, no fue por accidente, fue a propósito. Y Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse, hermanos. Daniel era un hombre sabio. Daniel supo algo que todos los hombres tenemos que saber. Si el diablo va a entrar en tu vida, típicamente va a entrar por una puerta bien chiquita que dejas abierta. Daniel entendía eso. Y Daniel respondió a la tentación con una gran palabra que todos los hombres cristianos, Rafa, José Martín, Luis Alfredo, mi campeón, mire, todos ustedes hombres, hablando conmigo mismo, Pedro, Ismael, estoy hablando con todos ustedes, Rafa, estoy hablando con todos ustedes hombres aquí. Hay una palabra que todo hombre cristiano, si va a ser como esa ventana que dure años, tiene que decir no. No. Saúl, no. Jesús, no. ¿Daniel olvidó su identidad en Dios? No. ¿Daniel aceptaba pecados chicos porque todos los otros lo hacían? No. ¿Daniel llegó a ser un ciego consumador de todo lo que se le ofrecía? No. ¿Daniel negó al Señor que le había amado y cuidado en todo el aspecto de su vida? No, hermanos, amén. Daniel entregó tantas cosas valiosas para recibir de regreso cosas no valiosas. No. Daniel dijo la palabra no. Y varones aquí, si vamos a impactar nuestro mundo, que creo que es la meta aquí, ¿sí o no? Creo que es la meta aquí.
Y usted dice, pues Daniel era profeta de ministerio de tiempo completo. Daniel no era de la tribu de Leví, Daniel era de la tribu de Judá, amigo mío. Daniel recibió visiones después. Creo que hombres en el ministerio de tiempo completo, pastores, misioneros, evangelistas, debemos de poder decir la palabra que no impactar la cultura. Pero varones en esta iglesia, si de verdad la iglesia entera va a impactar al mundo entero, necesitamos la ayuda de mucho más que solamente predicadores. Necesitamos hombres como ustedes y hombres que ustedes que van a aprender en medio de un mundo que nos quiere manipular y mentir y cambiar y transformar a su imagen. Necesitamos decir la palabra no. No. ¿Y qué fue el resultado, hermanos? Miren lo que dice versículo 9 al versículo 15. Un hombre totalmente probado para servir a Dios. Y puso, ¿quién, hermanos? Dios. Amén. Daniel tomó el primer paso. No. Y Dios le dio una gracia, hermanos. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida, vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la que, hermano, prueba. Ok, digo eso con mi boca, pero también pruébame por unos 10 días. Y quiero preguntar a nuestros montañistas: ¿puedes aguantar 10 días sin un cigarro? Pruébame, Señor. 10 días sin estar mirando porquerías en mi celular. 10 días sin buscar una dosis en el punto. 10 días. Y vas a ver la diferencia de un hombre diferente físicamente, como vamos a ver, pero un hombre forjado y fuerte que aprendió a decir la palabra. Dice: pruébame en esto. Y dice versículo 13: compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. La Biblia nos dice en versículo 15: al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y mucho más robusto que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba, ¿qué? Vegetarianos. Wow, qué vida no más triste, vegetarianos, hermanos. Amén. Yo soy carnívoro. Pero vas a ver algo, hermanos, que por obedecer a Dios, el Señor les dio una gracia para ser hombres probados. Ahora, hermanos, tengo noticias para cada hombre. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos? Estoy hablando con ustedes, mis hermanos. ¿Ok? Mismo papá tenemos en el cielo. Ustedes, mis hermanos. Pregunto: ¿cuántos de ustedes tienen una visión de aquí al futuro, de mantenerse firme y impactar la cultura en lugar de ser impactado por la cultura? Levanta la mano. ¿Ok? Ya te has puesto en un ejército muy singular, muy probado. Y tengo noticias para cada uno de ustedes que acaban de alzar sus manos. Nosotros no podemos moralizar al mundo para que te quede bien, pero podemos evangelizar a los hombres y discipular a los hombres para que en medio de un mundo perverso sepas decir la palabra no. Israel, no puedo prometerte que mañana no te van a llamar a lo que tú sabes. No puedo prometer que vas a estar aquí en un mundo. Pero hay una pregunta, hermanos, que yo tengo para mis hermanos cristianos. ¿Ves tú similaridades en los métodos de Nabucodonosor en lo que Satanás hace hasta ahora? Yo sí. Y la razón que yo sé es que un
un espíritu, hermanos, que aprendemos después en el libro de Daniel, dominaba sobre Babilonia. Y si entiendo bien mi Biblia, hasta el libro de Apocalipsis, ese espíritu sigue manejando, hermanos, en muchas maneras el mundo. Sus tácticas no han cambiado, hermanos. ¿Y cuál es la táctica del diablo para con nosotros, hermanos? Es removernos de la casa de Dios, ¿sí? Que no vengamos a la iglesia, exponernos constantemente a mensajes humanistas, olvidar nuestra identidad en Cristo y tentarnos a ser consumidores en lugar de contribuyentes. Y en medio de todo, remover nuestra masculinidad lo más que Él puede hacer. Y digo, José Martín, igual como Dios tiene un plan para ti, el diablo igual tiene un plan para ti. Al hombre en el espejo, ¿Dios tiene un plan para mi vida? Sí. Estar en México, servir a Dios, buscar gente para Él. Ese es su plan. Pero no piensa que el diablo no tiene un plan para mí igual. Claro que sí. Escuchen esto, hermanos. La sociedad hace todo posible para remover nuestra masculinidad. Las escuelas públicas en Estados Unidos literalmente tienen personas transgéneros o hombres vestidos de mujer leyendo libros a niños y enseñando con eso, educándolos que aunque eres un hombre puedes elegir ser mujer después si te pega la gana. Videos por todo YouTube y por Disney, hermanos, tienen siempre la bandera de arcoíris. Están mandando mensajes a mis hijos, a tus hijos. Caricaturas, ¿no, iglesia? Desde chicos como Pedro Picapiedras y Homero Simpson. Siempre el papá, pero el tonto, ¿verdad? El papá, el tonto que es el necio que debes de poner aparte e ignorarlo. El mensaje constantemente es que Marge Simpson y Wilma Flintstone, Picapiedras, las esposas son las buenas y los hombres son los malos. Y eso se mete en la mente de un niño diciendo, pues entonces, si los hombres son malos y las mujeres son buenas, pues seas más como mujer. No puedes mirar alrededor en tu mundo y ver que la figura ahora de un hombre no es lo que era hace 20, 50, 100 años. La figura de un hombre ahora es el muy sentimental, el muy débil, el muy como aretes y su colita y sus skinny jeans, sus pantalones bien apretadas, sus calcetines bien rosados. Eso ahora es un hombre. Y el mundo ha oído el mensaje, y me atrevo a decir, hasta la iglesia ha oído ese mensaje, hermanos. Iglesias como aparecen como antro, y siempre tienen uno que se ve como medio mariposa ahí enfrente, ¿sí o no? Dirigiendo la música así de esa manera, y puras mujeres mal vestidas frente a él. David guió los cantos en el Antiguo Testamento, leo el libro de Salmos, ¿sí o no? Él mató leones, él era un macho, guiaba los cantos, amén. Gracias a Dios que tenemos eso acá, amén. No estamos imitando todas esas cosas. Pero también, hermanos, hay madres sobreprotectoras, y algunos de ustedes hacen todo posible para que su niño nunca haga nada peligroso. Su niño debe de ser peligroso, hermana, amén. Peligroso para el diablo, amén. Pero mire, tantas mamás, ay, no vas a salir y subir al árbol porque te vas a caer, y no vas a ir afuera porque te vas a enfermar, y no vamos a ponerte en fútbol porque los otros niños son más altos que tú y te vas a lastimar. Hermana, cállate y deja que el niño sea niño. Amén. También, padres ausentes son un gran problema. Mamás solteras pueden enseñar de masculinidad, pero no pueden impartir masculinidad, porque nadie puede impartir lo que no tienen. Y le animo a usted que usted marque la diferencia, que se case bien primero antes de tener relaciones con una mujer. Amén. No estés jugando porquerías, adulterio con 1000 mujeres y dejando hijos sin papá en la casa. Acabo de visitar unas iglesias y vi un niño que tiene las nociones, los modismos, ya. Él en Estados Unidos, su papá en México. Criado por puras mujeres, es el único que sabe imitar. Y el mundo está tras todo eso para feminizar a todos los hombres. Hermanos, otra cosa que está quitando la hombría de todos los hombres es la pornografía.
¿Por qué? Porque fuimos creados para amor y guerra, hermanos. Y el amor es responsable, amén. Porque cuando tú en realidad buscas una mujer, tú tienes que trabajar en ti mismo primero, ¿sí? Tienes que echar un poco de perfume, arreglarte y llegar a un momento donde te expones a pedir, pues, ¿quieres salir una cita conmigo? Y una vez, luego pedir la mano de ella, de su papá, y luego proveer para ella y vivir con ella. Eso requiere valentía para ser un hombre real para una sola esposa, amén. Y en medio de eso va forjando tu hombría. Pero la pornografía es todo fácil. Una mujer que ni puede decir que sí o que no a ti, solamente haciendo clic. Y no tengo dudas, hay algunos hombres aquí que ustedes son esclavos a esas porquerías. Y por eso menos hombres quieren casarse en estos días, porque pueden hacer lo que quieren hacer con una pantalla y no tienen que proveer ni estar ahí cuando tiene vómitos o antojos en el primer trimestre del embarazo. No tiene que aguantar sus contestaciones bien feas a veces, ¿sí o no? No tienes que tener una suegra tampoco. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Pero los hombres quieren tomar la ruta tan fácil, hermanos, y pornografía es una ruta fácil. Y no te está haciendo más hombre, tú sabes quién tú eres. Tú sabes que en la noche cuando cierras tus ojos eres menos hombre por hacer esas cosas. Videojuegos también, hermanos. Los hombres fuimos creados para guerra, ¿verdad? Matar o morir para nuestras esposas e hijos, ¿sí o no? El videojuego es guerra pero sin peligro, ¿verdad? Porque puedes pelear. Ahora yo digo, no tienes que tomar ese sermón y quitar videojuego de tu hijo. Pero cuidado con crear un adicto al videojuego. Porque hay chavos totalmente inútiles que desde chico eso ha sido su pan diario. Y no tienen ninguna valentía real para enfrentar los enemigos reales que vienen a nuestras vidas. Algunos puntos, hermanos, y para concluir. Sabiduría para varones de Dios. ¿Cuántos dicen, yo sí quiero ser ese Daniel? Amén. Quiero ser ese Daniel. Sabiduría de parte de Dios para los hombres de Dios. Alguien dijo que Satanás odia a un hombre fuerte. Seas un hombre fuerte, dele a Satanás lo que más odia. Seas un hombre fuerte y cristiano. Número 1, acepta y deleítate en tu qué, mi hermano. Tu identidad de Dios. Lo veo, hermano, del libro de Daniel. Daniel era su nombre desde antes, ¿sí o no? Daniel, ¿qué quiere decir? Jehová es mi juez, Dios es mi juez. Voy a vivir para Él y no para los hombres. Hermanos, Daniel fue nombrado Beltasázar por el rey. Le dio otra identidad. Pero siempre en el libro de Daniel, yo conté esta semana 74 veces que Dios todavía le llama a Daniel. Él retuvo en Babilonia su identidad, hermanos, en Cristo. Sí, los babilónicos le llamaron Beltasázar unos 10 veces más. Pero yo quiero decir, hermanos, mientras que estamos hablando de Daniel, de también Ananías, amado por el Señor, tenemos esa identidad, hombres. Amén. Misael, el que es como Dios. Tenemos eso, hermanos. Cristo ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que fuéramos santos como Él es santo. Amén. También Azarías. Jehová es mi ayuda. Podemos decir, hombres, que no tenemos este asunto ya, no tenemos todo el volante de la vida controlando todo, pero gracias a Dios en momentos muy difíciles de debilidad, Jehová ha sido mi ayuda. Sí, yo puedo decir eso porque eso es mi identidad y eso es su identidad. ¿Y qué pasa, hermanos? En el poder de esa identidad, cuando vamos a capítulo 2, no vayan a ir por falta de tiempo, Nabucodonosor establece una estatua de oro, pone la música, ¿sí? La música bien movida, ¿verdad? Y todo el mundo se doblaba rodillas. Menos 3. Rey, tenlo por cierto. Nuestro Dios nos rescate o no nos rescate. No, otra vez. Misael, Ananías y Azarías, en el poder de su identidad, dijeron que no al pecado cuando todos los demás dijeron que sí al pecado. ¿Y qué quiso decir para ellos? Ser echado en un horno, hermanos, que tenía una temperatura 7 veces más caliente
Pero gracias a Dios, varones, cuando Nabucodonosor y sus oficiales fueron para mirar, dijeron, no pusimos 3, pero hay un 4 ahí adentro que parece como si fuera el Hijo de Dios. Y en todas sus tribulaciones, hermano, de fuego, acompañándole, cuando salieron de ese horno, ni podías oler humo en sus vestidos, hermanos, amén. Porque salieron de ahí acompañados por el Hijo de Dios. Y en ese día en Babilónica fue una obra gloriosa, pero todo eso sirvió como sombra para dirigir nuestra atención a otra obra que el Hijo de Dios haría en Israel, hermanos. Él sería crucificado, lo pondrían 3 días y noches en una tumba, y bendito sea Cristo, hermanos, salió vivo, hermanos, amén. Y en eso yo tengo, en eso usted puede tener su identidad. Mientras que el Hijo de Dios se colgó sobre esa cruz, exhalaba el Espíritu, y cuando Él exhalaba, Él respiró vida en nuestras almas, los que somos salvos y tenemos vida en abundancia a causa de Jesús, quien es ahora mi identidad, hermanos, amén. Lo que quiero decir que de la misma forma que Nabucodonosor tuvo que soltar a esos 4, la tumba ya no pudo aguantar a nuestro glorioso Salvador, y Él salió victorioso y con gracia en abundancia para suplir todo corazón de todo hombre en este lugar y más. Acepta, hermano, y deleítate en tu identidad en Dios y en Cristo, hermano. Tú eres un Daniel, Dios es tu juez, amén. No tienes que vivir así como cobarde, viviendo ¿qué va a pensar mi suegra? ¿Qué va a pensar mi mamá, mi abuela? ¿Qué va a pensar los católicos que me rodean? No, Jehová, Dios es mi juez, eso es mi identidad, amén. Tú puedes ser un Ananías, amado por Dios. Una cosa que hemos dicho desde el día número 1 en Grupo Esperanza, a hombres destrozados que a lo mejor en muchos casos no conocen a su papá, nunca les han dicho, te amo, hijo, Dios. En tu nueva identidad te dices que eres acepto en Él, amado, eres amado para siempre. Eso es tu identidad. Misael, quien es como Dios. Tú tienes ahora la capacidad de decir que no a las sustancias cuando se te ofrecen, al pecado cuando se te ofrece, porque tú puedes ser como Cristo y no como el diablo. Azarías, Jehová es mi ayuda. Hombre, cuente con Él, amén. Lea sus promesas, haz los tuyos, obedécelo en todo peligro. Atrévete a servir a Dios en un mundo que es contradictoria a Dios, porque el Señor resucitado te dio esa identidad para ser su siervo. Hermano cristiano, no eres babilónico, eres cristiano. Acepta, deleítate en tu identidad. Número 2, ejercite su músculo del no. Amén. Mire, yo veo a los chavos cuando ya antes de que pasen los 30, 40 y todos llegamos a ser panzones, ¿verdad? Sí. Quieren siempre hacer ejercicio, ¿verdad? Y los hombres tienen músculos, ¿verdad, hombres? Sí, espero que sí. Pero hay un músculo que desde chico debes de procurar darle entrenamiento. El músculo del no. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Le ofrecieron esas comidas, ¿y qué dijo, iglesia? No. Lo que quiero decir a cada hombre, en el poder de tu identidad en Cristo, tú tienes una fuerza profunda en el Espíritu Santo ahora de decir que no a cosas que antes decías que sí. Amén. La pornografía, abandonar a tu esposa por otra mujer, ser el padre distante, el alcohol, la droga, la adoración de estatuas y la virgen aquí. No, no, no. ¿Y quién te da esa fuerza? Tu identidad en Jesús. Empieza a trabajar con ese músculo. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Absteneos de toda especie de mal. Dile que no. Hay 10 mandamientos. 8 de ellos contienen esta bendita palabra. Amén, iglesia. No.
No vas a tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, no vas a tener otros dioses ajenos, no vas a estar adorando la Santa Muerte, no vas a tener ídolos de la Virgen en tu casa, el homicidio, el robo, adulterio, el mentir, la codicia de pertenencias de tu prójimo. ¿Qué vamos a decir, caballeros? En el poder de Cristo. No, mi pregunta a mis hermanos, ¿vamos a olvidar nuestra identidad en Cristo? ¿Vamos a aceptar pequeños pecados porque muchos lo aceptan? ¿Vamos a ser consumadores en lugar de contribuyentes? ¿Vamos a negar al Señor que nos compró con su sangre? ¿Vamos a entregar tanto para recibir a cambio tan poquito? Espero que algún hombre aquí diga que no. Siguiente cosa, determina ser un contribuyente en lugar de ser un ¿qué, hermanos? Un consumidor. Daniel no consumía, pero contribuía, hermanos. Él contribuía ánimo y denuedo cuando sus hermanos en Cristo más lo ocupaban. Él contribuía oraciones 3 veces al día, hermanos, al trono de gracia para que Jehová sería honrado en una tierra lejana. Él contribuía visiones y profecías que hasta la fecha nos bendicen, hermanos. La mitad del libro de Apocalipsis no tiene sentido si no fuera por el no de Daniel y sus profecías luego. Mateo capítulo 24, Jesús mismo habló de este profeta Daniel. Dice, cuando ves lo que el profeta Daniel escribió, vas a saber lo que está pasando, ¿sí o no? Nos contribuye hasta la fecha. ¿Por qué? Porque él no era un consumidor, era un contribuidor. Y tú fuiste diseñado para ser un contribuidor. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, dijo que sea fructífero y multiplique. Y gracias a Dios, a través de las naciones y las edades, hay hombres grandes que han sido contribuidores, hermanos. Amén. Han contribuido protección y fuerza a sus esposas, a sus hijos. Han contribuido la palabra de Dios, hermanos. La obra misionera, traducción de la Biblia. Han plantado iglesias. Han contribuido fidelidad en su ejemplo. Han sido contribuidores. Guillermo Carey salió de Inglaterra, donde a lo mejor pudo tener una vida muy fácil, y fue a la India. ¿Para qué? Para contribuir. Y él tradujo la Biblia en bengalí, oriya, marathi, hindi, asamese y sánscrito. 6 idiomas. La Biblia completa, hermanos, para que los hindúes pudieran recibir palabra de Dios. Y en 29 otros lenguajes y dialectos a una porción de la Biblia. Él contribuyó. El problema que nosotros, hermanos, es que hemos llegado a ser consumidores de alcohol tirados ahí en la banqueta, consumidores en ira de nuestros hijos y esposas, consumidores de horas y horas de redes sociales y de música mundana. Llegamos a ser simplemente consumidores. Y tengo noticias, en 2 semanas va a haber conferencia de misionera aquí en la iglesia, y tengo noticias para todos ustedes. Es la conferencia más importante en todo el año de esta iglesia. ¿Por qué? La gran pregunta se te hace cuando se menciona la necesidad de que el evangelio se extienda a las naciones. ¿Vas a decir que sí o que no? Y tengo noticias. Si estás diciendo que no a tu carne, vas a decir que sí a Dios. Y si vas a decir que no en la conferencia misionera, es muy probable que estás diciendo que sí a tu carne. Tú eres un consumidor en lugar de ser un contribuyente, y eso necesita cambiar. Siguiente cosa, y voy aterrizando el avión, hermanos. Rodéate de un grupo de guerreros cristianos. Amén. Lo que yo veo, hermanos, es que el caminar espiritual de Daniel floreció en presencia de 3 otros con quien él tenía una amistad íntima, a pesar de que estaban a solas en un territorio pagano, hermanos, en Cristo. Ananías, Misael y Azarías estaban ahí en la Universidad de Babilonia, gracias a Dios. ¿Ah? Mis llaves. ¿Dónde está mi esposa? Gracias. Hermanos, Daniel capítulo 2, versículo 49. Usted ya sabe la historia.
el rey le vio 10 veces mejor que los otros paganos. Amén. Por su profecía y por su contacto con Dios, cuando el rey iba a matar a todos los hechiceros, los de la Santa Muerte, todos ahí, ¿sí? Los falsos magos y proféticos, astrólogos, iba a matar a todos porque tuvo un sueño, nadie lo pudo interpretar, pero Daniel surge porque el Espíritu de Dios estuvo en él y le dio la interpretación. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasó con José, que por su don, la Biblia dice, el don del hombre le llevará delante de los grandes. El don de Daniel le llevó delante de los grandes, y en Nabucodonosor, en Babilonia, lo hizo una promoción grande en la chamba. En lugar de ser nada más un estudiante, otro de la universidad, ahora es su mano derecha. Y pregunto, ¿quién llevó consigo en ese momento? Capítulo 2, versículo 49. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia, ¿a quién, hermanos? A Sadrach, a Mesac y a Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Hermanos, personalmente no puedo decir por qué hizo esto. Yo creo que por aprecio a sus amigos fue algo, pero yo creo que fue por algo más. Él sabía, con más poder, más posición y más dinero viene más tentación. Y necesito en mis momentos de éxito rodearme de otros guerreros en un grupo pequeño. Hermanos, yo tengo noticias para mí y para ti. No necesitas 1000 hermanos en Cristo para preguntarte cómo te fue la semana. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Cómo está tu relación con Dios, con tu esposa? Pero 3 sería una buena idea. Tengo otras noticias por ti. Nuestras iglesias típicamente no desarrollamos eso. La idea es, ven a un culto donde hay muchos, escucha el culto y privadamente tú puedes tomar una decisión y venir el otro domingo. Pero ¿qué otro hombre cristiano te llamó esta semana para preguntar de tu vida espiritual? Yo lo necesito, Daniel lo necesitaba, tú lo necesitas, amén. Yo gracias a Dios, yo tengo uno cada semana que estamos hablando. Mi matrimonio, mi vida cristiana, cómo está mi devocional. Y yo no solamente lo quiero, lo necesito, hermanos. Hierro con hierro se aguza. Así el rostro del hombre es su amigo. Y hay algunos hombres aquí no muy filosos, hermanos, para Dios. Porque lo que sabes hacer es llegar a la iglesia, decir amén, vivir como te pega la gana como hipócrita en la casa, y el momento que la única persona que se atreve a preguntar por tu vida espiritual es tu esposa, la callas. Y nadie puede penetrar allí más allá la fachada bautista que das en la iglesia para realmente preguntar si amas a Dios y caminas con Dios y cómo están tus pensamientos y tus devociones. Todos los hombres necesitan un guerrero, un grupo pequeño de guerreros cristianos. Y para terminar, hermanos, vamos a Daniel 2:44, ya estamos en Daniel capítulo 2. Daniel 2. Varones, llevan su coraje o tu ira al verdadero rey. Arriba y encima de las circunstancias en la vida de Daniel, hermanos, hubo otro plan superior en camino. Amén, iglesia. Ahora pregunto, ¿Daniel pudiera sido un hombre bien enojado como joven? Él pudiera sido enojado con sus papás porque ellos lo regaron por muchas generaciones trayendo juicios sobre Israel. Él pudiera odiado a Nabucodonosor, ¿sí o no, iglesia? Por haberle causado la muerte de sus compatriotas, de sus primos, de sus tíos, de sus otros judíos, de cruelmente llevarlo a Babilonia. Pudiera odiado, pero nunca en la presencia de Nabucodonosor decimos o vemos a Daniel insultando, renegando. Con respeto, hasta que vio la conversión espiritual de Nabucodonosor. Él pudiera estar enojado con su gerente en el trabajo, con sus circunstancias, con todo lo que tuvo, hermanos. Pero no sé de ustedes, hermanos, varones, cuando yo me haga viejo, si Dios me permite llegar a la vejez, hay 2 clases de viejos que yo no quiero ser. El viejo pervertido, ¿ok?
Una muchacha me comentó como su pervertido abuelo le tocaba. Yo nunca quiero llegar a ser ese pervertido. Pero tampoco no quiero ser el viejo pesimista. Hay muchos hombres viejos pesimistas. ¿Sí? Cuando estás alrededor de ellos, piensa, ay, qué bonito era estar escuchando a ese hermano. No, odian el gobierno, odian el AMLO, odian pues el PAN, el PRI, odian todo lo que es del gobierno, odian su chamba, odian toda la sociedad, odian todas las cosas, odian. Yo no quiero ser ese viejo pesimista. Y algunos de ustedes, hombres, hay que saber algo de ser hombre. Un hombre nunca olvida cuando alguien nos hace bien, pero un hombre nunca olvida cuando alguien nos hace mal. ¿Cierto? Y cuando llegas a la vejez, si has estado guardando esa amargura por mucho tiempo, muchos otros van a ser contaminados según el libro de Hebreos. Y en lugar de tener, gracias a Dios, el aroma de Cristo, que Cristo es como esa flor, ¿no? Cuando le secas y lo crujes, sale un aroma de perfumista. Eso debe de pasar con nosotros, hermanos. Pero algunos de ustedes, cosas han pasado en tu vida, situaciones que no creaste. Entiendo, hermano. Y puedes vivir ahí, estar enojado con tu papá, con el rey, con el gobierno, con todos que te han hecho mal. O puedes aceptar algo. En medio de todo esto, hay un verdadero rey, hermanos, que también tiene un plan. Y capítulo 2, versículo 44, aquí terminamos, hermanos. Porque yo tengo hambre. En medio de diversas circunstancias, Dios le permitió subir al helicóptero de la profecía, subir encima de sus circunstancias y ver algo más. Y la Biblia, hablando de estos reyes y de esos imperios, Daniel con toda confianza, sin pelos en la lengua, dice versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenucirá y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Yo tengo noticias para usted, varón. Nabucodonosor en sus días era un grande. Dios mismo le dijo, tú eres este. Pero yo tenía que darle 15 minutos de lección de historia porque él murió y no sabes nada de él. Los reyes y los grandes de la tierra mueren y se olvidan. Pero hay un rey y hay un reino, hombre, que si tú aprendes a retener tu masculinidad, a retener tu identidad, rodearte de hombres cristianos, gracias a Dios, Él va a reinar. Pero ¿quién empieza a reinar sobre ti y sobre mí como hombres? Hermanos en Cristo, vas a ser como esa ventana en las Torres Gemelas, los otros destrozados, pero tú fiel como Daniel, lo puedes ser, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te doy que vemos el ejemplo de Daniel, Señor, en un mundo que tanto quiere